Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, este encuentro que tenemos cada domingo con las ideas, diferentes corrientes de pensamiento sobre la realidad que está viviendo Panamá. Esta es la agenda de temas para hoy. Campañas presidenciales, propuestas y el futuro de la Caja de Seguro Social del IBM. Jorge Nicoló, que es consultor, nos acompaña para hablar de este tema. También hablaremos sobre el país, lo que está atravesando en materia política, el mapa también de las diferentes propuestas que parece ya haberse definido esta semana, el punto de vista de Harry Díaz, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Tendremos como siempre el debate de la semana política, el país visto desde las diferentes campañas, las diferentes corrientes. Temas, bueno, hablaremos de el caso Martinelli, tiene que estar sobre el tapete. Dice el PRD que va a hacer lo mismo que hizo Coclé en el béisbol, que vino de atrás para ganar. En fin, hay tantas cosas que hablaremos, ustedes pendientes. Y también vamos a contraponer las promesas de campaña versus generación de empleo. Ahora que el FMI también nos está pasando recetas, ¿qué tan posible es que todo eso se realice? Yo tenía lustros de no oír recetas del FMI para Panamá. Algo estamos haciendo mal cuando volvió al panorama. Pero en fin, esta es la agenda. Don Danilo Toro, ¿qué tal? Buen día. Buen día, don Hugo. Bueno, comenzando una semana que a la tensión y al estrés que representa la campaña política se suma el dolor de hace unos días de perder a uno de los iconos culturales y artísticos de este país, que es el señor Pedro Altamiranda. Sí, de verdad fue un golpe fuerte, un hombre que fue un artista y que supo manejar con arte el tema del debate político, le dio sazón al debate político, a la crítica política, de verdad con un tono bien mordaz a través de sus canciones, pero en fin. Y leía muy bien el pueblo. Sí. Él cantaba lo que él sentía que el pueblo pensaba. Usted sabe la que maravillosas fotografías de la sociedad. A mí la que se me quedó fue aquella canción de los Men Mudos. ¿Usted se acuerda de los Men Mudos? Sí. ¡Ay, padre! Si usted no la ha escuchado, búsquela, Men Mudos, y trasládelo a la realidad política de aquellos años, dictadura de los 80, y de algunas cosas que todavía estamos viviendo en Panamá. Pero en fin, vamos a hablar de la actualidad y de las promesas políticas. IBM nos alcanzaba para este año y ahí... No nos alcanzaba. Empezaban los déficits, bueno, se había comido todo. Exacto, gracias por la aclaración. Sí. Y hay una serie de propuestas sobre la mesa. Algunas se me antojan así como que suenan realizables y otras no, pero el que sabe de esto es usted. ¿Cuál es su punto de vista? A ver, tenemos un problema de corto plazo. Sí. El problema de corto plazo es que hay déficit de 1.200 millones este año, 1.400 millones en el siguiente año, 1.600 millones en el año 3, pero no hemos escuchado absolutamente nada cómo van a resolver el problema de corto plazo. Ni siquiera estoy hablando en este momento de la reforma que hay que hacer al sistema, porque es claro que la necesidad de corto plazo es hoy. Ahora, yo he escuchado propuestas y la gran pregunta es si son realizables, o sea, si las podemos trasladar al mundo real. Una de las que escuché fue, le vamos a fondear 3.500 millones de dólares al IBM. Bueno, a ver, aquí hay libertad de expresión. Entonces, lo que es importante es que expliquen de dónde van a salir esos 3.500 millones. Porque la realidad para este año, desde el punto de vista fiscal, es terrible. Porque los gastos aumentaron, se van a gastar el 50% del presupuesto. Bueno, y en el segundo semestre nos vamos a dar cuenta que los ingresos presupuestados están inflados. Entonces va a ser peor, va a ser un déficit mayor.
Entonces, ¿de dónde vas a sacar esos 3.500 millones? ¿Y cómo? ¿En qué forma? Oiga, y teniendo de por medio algo que decía en la introducción, que ahora el FMI nos viene a pasar recetas para poder tener acceso a dinero, a propósito, lo que significa esta piedra en nuestro camino. A ver, el mensaje de fondo del FMI es el siguiente. Panamá tiene un problema fiscal horrible y por eso está proponiendo aumentos de impuestos, proponiendo toda esa serie de cosas para buscar recursos, mejores formas de cobrar, eliminar subsidios o eliminar exoneraciones que son altísimas en este país. Todo ese tipo de cosas. ¿Por qué lo hace? Porque la parte fiscal está destruida, realmente. Entonces, el Fondo Monetario Internacional menciona también el IBM. Y este es un problema grave que ellos lo están viendo desde antes. Entonces ellos dicen, Panamá tienes que realmente reaccionar, porque ya no hay tiempo de planificar a corto plazo. Tienes que ver de dónde vas a sacar los ingresos para hacerle frente a este problema. Y ellos hablan de que el déficit para el 2024 puede estar entre un 4 y un 5%, no al 2% que dice la ley, ¿no? Y posiblemente sea mayor. Entonces, una alternativa sería bajar las inversiones, pero eso afecta a la economía, porque no va a generar suficiente trabajo. Entonces, es un problema serio. Nadie ha hablado, desde el punto de vista del gobierno, diciendo, mire señores, yo tengo la responsabilidad de por lo menos dejar los siguientes 6 meses aclarado. Pero no ha habido nada. El presidente lo único que dijo es, yo no voy a aumentar impuestos. ¿Eso es suficiente? Bueno, yo creo que hay que hacer hay que hacer una reingeniería de la parte fiscal del Estado. Por ejemplo, ¿todos los gastos son justificados? No. Aquellos que no son justificados, por ejemplo, la cantidad de botellas que nadie trabaja, que la persona cobra una parte y le regresa la otra parte a quien le ayudó todas esas cosas suman millones y millones de dólares. Ahora, las propuestas que tenemos de campaña, así como hay uno que dice, voy a meterle 3.500 millones de dólares como si estuvieran ahí. Otro dice, le voy a meter 1.500 millones. Oye, la diferencia entre 1.500 y 3.500 es abismal. Sí. Entonces, ese tampoco dice de dónde la va a sacar. Pero lo cierto es que, a lo sumo, 1 o 2 campañas dicen con mediana claridad, aunque uno esté de acuerdo o no con lo que proponen, pero se han atrevido a decir algo. La campaña de la señora Gordón, que ha dicho, oye, esto yo lo arreglo sin medidas paramétricas, yo no sé si será posible, y creo que Zulay también ha sido un poquito clara en este tema, diciendo algo así como la separación que ha propuesto el sector privado de la administración y el tema salud. ¿Cómo se siente usted con estas otras propuestas? ¿Son realistas? ¿Son realizables? A ver, hay una tentación cuando tienes una crisis como esta de decir, ¿dónde veo algún dinero y lo agarro? Básicamente. Creo que esa es una de las propuestas de decir, consolido todo y al consolidar todo, el sistema mixto tiene fondos. En el 2022 tenía activos por 5.000 millones y dice, ahí agarro y entonces, ¿pero qué pasa? Ya se ha hecho el estudio actuarial de eso. Y es peor por la sencilla razón de que en el 2029 empiezan los déficits de nuevo y se come todas las reservas básicamente como en 7, 8 años. Y después de eso, los déficits son más del doble. Entonces resulta que esto es impagable y le está causando un problema enorme a toda la gente que tiene 50 años o menos, desde los 18 a los 50 años. Olvídense que pierden su patrimonio, pierden sus ahorros y pierden el fondo que tienen también para su jubilación en el mixto. Pero fíjense en el detalle, aquí estamos hablando de ahorros personales prácticamente, que en eso consiste este nuevo programa. Tiene dos partes. Y sería meterme con los ahorros personales de alguien, sería patrimonio de alguien. Mire, eso sería una expropiación, pero eso tiene dos componentes. Tiene el mixto tiene el componente de ahorro personal y de beneficio definido. En el componente de beneficio definido son fondos que realmente son de los cotizantes del sistema mixto. Si lo usan para pagar los déficits del sistema exclusivamente de beneficio definido, le estás quitando las jubilaciones. Ahora, ¿por qué hay fondos allí? Hay fondos allí porque nadie se ha jubilado. O sea, nadie se ha jubilado. Sí, la gente está acumulando. Claro. La gente empieza a jubilarse a mediados de 2030. Ahora, nosotros le hemos traído, porque usted como consultor de este tema habla con claridad, con mucha sinceridad,
Y la siguiente pregunta tiene que ver con eso, con a ver si usted analiza que nuestros candidatos a presidente y candidatas le están hablando con franqueza al votante sobre este tema, o le están dorando la píldora, o no se meten a fondo con el tema. Yo creo que hay un temor general. O sea, no todos, porque ya hay gente, candidatos que dicen unamos los sistemas. Creo que hay un temor general. Hay una situación que es cierta. No hay ningún candidato que pueda decir la solución es esta. Por ejemplo, ya ha habido un candidato que dijo una los sistemas. Puede ser no es la solución, empeora tremendamente la situación del país, mata el futuro de los jóvenes. Pero la única forma es como lo hizo en este caso Uruguay, es sentar a las tres partes, pero no una asamblea, sentar a los sindicatos, pero que nombren sus técnicos, a la parte empleadora, que nombre sus técnicos, y que ellos se hablen con los sindicatos y se hablen con la gente empleadora, y el gobierno también. Y el gobierno dice, esta es mi propuesta. Bueno, la OIT y la Junta Técnica Actuarial, que hagan las corridas y le digan al país, eso no deben tener en secreto, se lo digan al país, señores, la corrida que propone el gobierno es esta y cuesta tanto, y usted va a tener que pagar tanto. O sea, no puede ser un diálogo a barco lleno como hubo, qué sé yo, en la crisis. Es una asamblea, eso no va para ningún lado. Eso no va mire, eso no funciona. Entonces, ahí todo el mundo quiere hablar y presionar. No, una negociación tiene que ser de dos partes o tripartita como en esta. Don Danilo. Don Jorge. Mire cómo nos tiene este tema. No. Es que escuchaba y pensaba que esas corridas que se han hecho se hicieron con los datos demográficos de Panamá de antes del censo de 2023, de antes del censo del año pasado. Ajá. Bien. Pero resulta que el censo del año pasado tiene unas significativas diferencias con respecto a lo proyectado. Es decir, el censo nos presentó una cifra que más que duplica la diferencia de población censada con respecto a la proyectada desde 2010. Más que duplica lo tradicional que se tenía hasta el censo de 2000. Cosa que nadie ha explicado, algo sorprendente. La diferencia llega a casi 400.000 panameños. ¿Qué tiene en el fondo esto de preocupante? Que somos mucho menos que lo que se esperaba que íbamos a hacer. Y que por lo tanto, o las proyecciones estaban equivocadas o pasó algo raro en el censo. Pero lo cierto es que si aceptamos los resultados que se dieron, la tasa de natalidad de Panamá cae abruptamente. Es decir, no están haciendo la cantidad de gente suficiente para tener un seguro social financieramente sostenible. 2, la diferencia entre los muertos y entre los vivos se va cerrando. 3, la cantidad de generación de empleo se va cerrando. Todos estos elementos que nos pintan o que nos dicen con respecto al seguro social, a IBM especialmente. Bueno, específicamente en el sistema exclusivamente de beneficio definido, significa de que la pirámide desapareció, que había muchos aportando para básicamente lo que están allí. La ley 51 sacó una cantidad de gente que para el 2040, por allá arriba, estamos hablando arriba como 1.300.000, 1.500.000. Pero los cambios demográficos son claros. O sea, el sistema a nivel mundial, no solamente Panamá, el sistema exclusivamente de beneficio definido, o sea, que nada más tienes beneficio definido allí, es un sistema que no se puede sostener porque es un sistema que va creando deuda. Porque si los que contribuyen disminuyen, ¿de dónde vas a sacar la plata? Entonces tienes que pedir de los otros y se acaban las reservas. Es que ni siquiera tienes a los cotizantes. No los tengo. Y también en el sistema mixto, una de las razones por las cuales el sistema mixto no da las tasas de reemplazo y que ha sido acusado es por problema de diseño. Por ejemplo, el 75% de todas las cuotas van a la porción del sistema de beneficio definido del mixto. 2,5% van como un aporte al sistema exclusivamente de beneficio definido. O sea, el mixto contribuye 2,5%. Pero la parte de ahorro, estamos hablando nada más como un 20%. Entonces, por eso es que afecta. El kit del problema está en que hay un tope de $500 que cuando te vas a jubilar te dan a 300.
porque, pero ese está recibiendo la mayoría de los aportes. Fíjese Entonces que- hay que rediseñar el mixto para que dé los rendimientos. Fíjese que usted nos describe el problema de una manera descarnada, no sencilla, no fácil, es multifactorial, suma el elemento también demográfico, don Danilo, y al escucharlos hablar a los dos, me venía a memoria una línea de pensamiento muy sencilla que se dijo en esta mesa la semana pasada. Los jóvenes pagan las jubilaciones de los viejos. Esa fue y que me parece muy fácil de entender y que de pronto algún votante puede decir, oye, sí, porque este tema es complejo. Entonces, esa complejidad me dice que esa línea de pensamiento no es tan así. Eso es equivocado. Eso es equivocado porque, vamos a ver, los jóvenes que están aportando hoy día en el mixto, donde hay fondos porque nadie se ha jubilado, entonces pierden sus fondos para cuando ellos se jubilen. Y el problema que tienen ellos es que no va a haber jóvenes para que le paguen. No lo va a ver. No lo va a ver. Eso es lo que quiero decir. Se murieron. Efectivamente, No hay forma. No lo va a ver. Con un Así es. agravante. Cuando tuvimos el boom de una inmigración que nos llegó adulta, educada, productiva, nos dimos el tupé de perderla. Ajá, exactamente. Es decir, ¿de dónde van a salir los cotizantes que van a pagar el seguro social que los panameños que no van a existir, obviamente, no van a pagar? Así Ahí es. viene entonces, creo que cobra vigencia parte de lo que dice FMI. Hay que hacer productivo ese fondo. Hay que A ver, invertir. Algo interesante y por eso traje este ver. documento. El rendimiento de los activos Ajá. de esto en Panamá ha sido desde su inicio hasta ahora el peor de América Latina. El promedio de rendimiento de los activos de los fondos de pensiones en Panamá desde el inicio hasta ahora nada más es el 2.1%. Señores, nadie se jubila ni puede crear fondos con ese tipo de rendimiento. En los últimos 3 años ha aumentado a 3.9%. ¿Pero qué resulta? Vamos a ver, República Dominicana en los últimos 10 años tiene un rendimiento de 7.2%. Wow. En Costa Rica tiene un rendimiento de 7.2 también. Entonces, señores, lo que pasa es que los fondos que están allí no están al servicio de crear realmente fondos de pensiones. ¿Qué Están hacemos para para resolver al lograr, gobierno. ¿Qué hacemos para lograr estos niveles? Bueno, a ver, el Fondo Monetario Internacional, en una ayuda de memoria del 2015, que fue más bien para el MEF, que estaba el ministro Dulcidio de la Guardia como ministro del MEF, básicamente menciona varias cosas. Una de ellas es que hay que quitarle a la Junta Directiva, hay que quitarle a la Caja de Seguro Social que sean los que administren las inversiones de los fondos y hay que contratar profesionales de inversión. Ese es un punto clarísimo en ese informe de noviembre 15 del 2015. Hubo quienes levantaron la mano y dijeron privatización. ¿Eso es privatización? No, claro que no. Es poner a la gente capaz. Que esta junta directiva, con el perdón de los miembros de la junta directiva, va a ser capaz para analizar un portafolio de inversiones donde tú puedes tener mejores rendimientos. Tienes que tener conocimiento, tienes que tener experiencia, tienes que saber cómo se mueven los mercados. ¿Hay salida fácil para esto? Hay que tener voluntad. O sea, vamos a ponerlo así. Nosotros no somos el único país del mundo que ha pasado por esto. Hay 86 países que han arreglado sus situaciones, pero muy claro. Por eso gana todo el tiempo en este momento las cuentas individuales porque compensan y la parte de beneficio definido trata a la gente de hacer medidas paramétricas. Ninguno de esos países ha encontrado una salida fácil. Ninguno, pero lo han hecho Eso es lo bien. importante. Eso es lo Algunos importante. se les ha vuelto un revolú como Francia el año pasado. Por ejemplo. Pero Oye, lo de pasaron. manera- Como lo pasaron. O lo que pasó hace unos años Nicaragua, cómo sí. se encendió por este tema. A golpe Así de es. decisión del presidente que la Asamblea no se lo permitía y Así es. decidió va porque va. Bueno, Así es. pero en fin, seguiremos hablando de este asunto porque al final se trata de una decisión país que debemos tomar y cuando los candidatos nos hablan de soluciones, tenemos que ponerle la lupa, no es lo que suene más bonito, porque insisto, no hay salida fácil. Gracias, señor Nicolás. Sí. ¿Algo más? Sí, adelante. Un puntito. Mire, aquella idea de unir los sistemas y aquel que dice yo soluciono esto uniendo los sistemas, le digo lo siguiente. El mismo Fondo Internacional, el Fondo Monetario Internacional, dice lo siguiente. Para hacer eso,
tú necesitas aumentar la edad de jubilación de hombres y mujeres a 65 años. Para hacer eso, tú necesitas que en vez de que acumules 3% por 20 años para tener 60%, hay que bajarlo al 2%, ese es o sea, 30 años de cuestión, y vas a tener que revisarlo después. Tercero, básicamente no puedes escoger los 10 mejores años para calcular tu salario promedio. Es toda tu vida de trabajo para el promedio. Eso te baja el promedio. Y así hay 2 o 3 más. Entonces, señores, dejemos de estar pensando que uniendo los sistemas, no, te voy a decir, complica de 2 formas. Complica desde el punto de vista de que hay que imponer esas medidas que nadie las quiere. O sea, eso es, el que diga eso, le va a tener que tocar eso. Por eso este asunto sí, tenemos que hablarlo de forma tan descarnada sí, como lo hemos planteado aquí y seguiremos planteando. Le insisto, el agradecimiento. Ustedes sigan con nosotros. Hablamos de cómo se ha definido el mapa político, justicia y justicia electoral. De todo eso conversamos con Harry Díaz en segundos. Bien, Harry Díaz nos acompaña, es ex magistrado. Le hemos invitado porque el mapa político que tenemos actualmente, de alguna forma, él lo había definido. Bienvenido, don Harry. Muchas gracias por la invitación. Usted dijo, y la ayuda de memoria que me hacía don Danilo, también la voy a apuntar, porque usted dijo, Ricardo Martinelli no va a correr, que los tiempos daban, y el tiempo le ha dado la razón. Pero usted añadía algo más, Sí. Algo en que no... Que iba, que iba a quedar preso, que iba a quedar detenido. Bueno, Usted lo dijo también. Preso no está, aunque bueno, lo que importa es lo que usted piensa. Pero la orden salió hace unos días. Sí, pero no está detenido. No lo está, O sea, no lo está. no está preso. No es lo que yo pienso, es lo que dice la ley. A ver. Y la ley la tiene que cumplir todo el mundo, así de sencillo es esto. Ajá. Miren, evidentemente está siendo procesado por múltiples delitos. Y a lo mejor se corrieron a robo que iba a pasar lo mismo que pasó en el caso Pinchazo, donde hubo un fallo que fue un exabrupto jurídico, que lo hemos repetido 1500 veces, pero no le salió en esta vuelta. Ya en esta vuelta no le sale porque Ayú Prado y Fábrega ya no controlan la Corte Suprema. Los 6 jueces de juicio oral que vieron el caso Pinchazo, los 6 habían sido puestos de a dedo, no con carrera judicial, por Ayú Prado, Fábrega y su combo, en mayoría, porque siempre fueron mayoría. Entonces, no le salió el tema y el señor está condenado, pues. Ahora, Así de ¿es lo sencillo. que dice la ley o hay persecución de Carrizo Cortizo, que es lo que dicen ahora? Por favor, todos estos expedientes vienen con larga trayectoria y algo que he venido diciendo, porque es totalmente una falacia, una mentira, que digan que es persecución política. Ajá. Pero es que no se trata de un solo delito que tú puedes decir que es persecución política. Tuvo un caso de pinchazos que todo el mundo sabía que el hombre pinchó y que los jueces de juicio oral sencillamente desconocieron las reglas del caudal probatorio que existe en el Código Penal y sencillamente le dieron, nadie lo vio, como nadie lo vio, entonces es libre. Entonces eso está totalmente en contra de lo que dice la ley. Eso fue en Pinchazo, pero ahora también tienes blanqueo de capitales que ya está condenado en firme. Tienes otros casos como el de Odebrecht andando. Y la gente no entiende que, por ejemplo, en el caso de Finmecánica, porque lo quiero decir muy claramente, fue condenado Walter Lavítola en Italia. Y el autor intelectual de todas las coimas que tenían que ver con ese tema de Finmecánica, el fallo de la Corte señalaba que era Ricardo Martinelli. Tienes el mismo proceso de violación a la intimidad de un caso en España, de una de las, no sé si es una de las periquitas o no es una de las periquitas, pero bueno, es otra fémina que está involucrada con este señor. Entonces, no es que se trata de un complot internacional, no señor, incumpliste el pacto social de ser una persona decente, cometiste varios delitos y vas a tener que pagar por eso. Él insiste en que es inocente. Por supuesto, él y todos los que lo siguen insisten que es inocente. Pero ahí está la prueba que está condenado. Don Danilo. Bien. La película no parece tener un final claro, aunque a mi criterio, pues, está en la parte final. ¿Qué significa esto? Los efectos jurídicos llegan al ámbito político y la remisión del ámbito político a lo jurídico siempre queda como pendiente. Hay algo que quede allí, alguna puertecita, algún respiradero, algún ducto, algún recurso
que le quede al señor Martinelli para decir, él es un actor ya sujeto estrictamente al cumplimiento de una sentencia? ¿Hay algo que pueda ocurrir? La edad, la condición de ser un expresidente de la República, el hecho de que pueda tener una consideración de casa por cárcel, no solamente lo del asilo, sino a cualquier otra condición que lo pueda poner ahí en una situación distinta de ir a la cárcel. Bueno, el tema es lo siguiente, me has tocado varios temas. Como expresidente no tiene ningún tipo de fuero o salvedad, por decirlo así. Si comete un delito, tiene que cumplir. Ahora, el código lo que te establece es que mayores de 60 años deben evitar si condiciones de salud no permiten que sea internado en una cárcel, entonces sencillamente que le den algún otro tipo de medida, ya sea en un hospital o en su casa. Eso es una posibilidad. Y el otro tema que tendría, porque está en firme, sí, pero es que en el artículo 165 del Código Procesal Penal te señala que hay 5 recursos, entre ellos está el de revisión, pero el de la revisión es cuando ya está ejecutoriada la sentencia y entonces tú descubres, digamos, pruebas nuevas que no fueron analizadas en el proceso y oiga, ahora sí contamos con esto. Y esas pruebas o la prueba debe tener la capacidad suficiente para variar el fallo de condena. ¿Me explico? La revisión sí es un recurso que queda pendiente para todos los condenados porque ya es una situación de un recurso cuando ya está en firme una condena. ¿Ok? O a una absolución, porque el fiscal también puede decir, encontré esta cuestión, venga acá, vamos a revisar este tema aquí. Entonces, lo único que pudiera hacer es que este señor invocara que por razones de salud, pero ustedes perfectamente saben todo el show mediático que este señor hace cuando no tiene llamamiento a juicio, no tiene que responder ante la Administración de Justicia, lo ves bailando, saltando, metido en fiesta, pero cada vez que se aproxima la hora de enfrentar las consecuencias jurídicas de los actos, entonces el señor está internado, operado de la columna, etcétera. Entonces eso ya le tocará a un juez de cumplimiento verlo en su momento, ¿no? Ahora, revisión nos plantea que en el futuro puede pasar algo que puede traer nuevamente a la vida política al señor Martinelli. No es que puede pasar algo a futuro, no. Lo que tiene que ser es que haya un elemento probatorio que no fue considerado. Pero digamos, supongamos, vamos a plantearnos el mapa. Gana el señor Mulino. En septiembre aparece ese elemento. Se revisa. ¿Y qué pasa entonces con el señor pero es que Martinelli? independientemente de quién sea el presidente... No, pero le pongo ese panorama. Es una decisión del órgano judicial, de los jueces correspondientes, para analizar si esa prueba que se trae ahora en revisión, que es el último de los 5 recursos del 165, tiene la facultad o no de revertir el fallo de condena. Ahora, me mencionas a Mulino, porque públicamente ha dicho que él va a ver cómo lo va a ayudar. Exacto. Es que yo no sé cómo lo puedes ayudar, porque técnicamente estás tratando de decir que tú vas a irrespetar un fallo de un órgano judicial. Al decir, yo voy a ver cómo lo ayudo, buscaré el mecanismo jurídico. ¿Cuál es el mecanismo jurídico? No me vengas a venir con el mismo tema de los 400 y pico de personas que fueron indultadas en el tiempo de Martinelli por delitos comunes. Entonces, tú no puedes indultar a nadie si no es por un delito político. Ahora, si hay ese antecedente, aquí se ha indultado a gente por delito común, usted nos lo acaba de recordar, no cabría en este caso un indulto y... Es que no, el indulto no cabe, por eso fue que la Corte lo declaró inconstitucional, todos estos indultos, porque no puedes indultar a alguien que ha cometido un delito común. Entonces, ¿el futuro político, por lo menos presidencial del señor Martinelli, se acabó? Por supuesto, es que hay una causal que es absoluta, ahí no dice, en el 180 no dice que tú le siguiente que fuiste declarado inhabilitado, entonces puedes correr después que cumples la condena. No, el 180 es tajante. Borrón y cuenta nueva. No es borrón y cuenta nueva. Sencillamente, fuiste condenado por 5 años de delito doloso, ya tú no puedes ser presidente de la República. A eso me refiero precisamente. Pero Hugo, y a su juicio, el candidato Mulino estaría anunciando un incumplimiento de un fallo de la Corte. Claro, porque es que ¿cuál es el fundamento jurídico? El único que tú tendrías es un indulto y el indulto no son para delitos comunes. ¿Me explico? Así que así de sencillo es esto y de preocupante también. ¿Cómo valora usted el papel de la justicia electoral en todo esto? Bueno, yo he visto ambivalencias en estos magistrados del Tribunal Electoral y he visto también deficiencias que debieron haber sido corregidas, sobre todo, por ejemplo, tiene un magistrado como Valdés, que tiene 30 o 34 años de estar en el ejercicio de magistrado del Tribunal Electoral,
Y entonces la ley electoral tiene una serie, el texto único que ha quedado una serie de deficiencias. Y una de esas es precisamente qué sucede con un candidato que ha sido inhabilitado constitucionalmente, como es el caso de Martinelli. 180, es una inhabilitación. Entonces de repente ponen que Mulino es el que lo va a suplir. Y las normas que ellos citan no le dan ese asidero jurídico a Mulino. ¿Por qué? El Tribunal Electoral debe garantizarte una serie de elecciones. Esto no se trata de una monarquía absoluta donde tú dejas heredero o designas quién es el que te va a reemplazar. Aquí se trata de democracia dura y pura, y eso significa elección. ¿Cuáles son los requisitos que se le exigió a todo el mundo? Que aquellos partidos, como dice la ley electoral, y esto no es invención mía, y lo conoce todo el mundo, porque lo han repetido 500 veces en los medios de comunicación, es adherentes de más de 100.000 tienen que ir a primarias para escoger su candidato presidencial. Cualquier cosa, incluso la ley te habla de que en octubre del año anterior a las elecciones se subsanan cualquier deficiencia de este tipo de naturaleza para ellos publicar. O sea, usted está en el ala que está pidiendo inhabilitación por el señor Mulino. Bueno, yo no sé quién lo va a pedir, pero es que los otros candidatos son los que tienen que reaccionar, porque yo no le veo cuál es el asidero político, el asidero Debió jurídico. ir a primarias, dice usted. Debió por lo menos ir a primarias, es que ni siquiera eso le concede el tribunal la ley electoral. La ley electoral te habla de que en caso de muerte tú tienes hasta un mes antes de las elecciones para traer un nuevo postulado. Entonces tú tienes 7 candidatos, bueno, no 7, los que han cumplido... De los partidos grandes, de por los lo menos que partidos fueron a grandes, primaria. de más de 100.000 que fueron a primarias, que han cumplido un requisito fundamental y no lo ha conseguido y no lo tiene Mulino. ¿Eso te parece democrático? No, no lo es. Que no puedes dejar un partido sin candidato. Espérense un momentito. Como bien se lo escuché a Blandón en una entrevista que le hicieron hace unos días atrás, Blandón dice, un momentito, ¿qué culpa tienen el resto de los candidatos o el país de que haya un partido que haya propuesto una persona que ya estaba incluso condenada en primera instancia? O sea, tú sabías que había un riesgo que esa persona iba a quedar inhabilitada y de todas maneras votaste por él. ¿Y qué culpa tienen el resto de los candidatos? Ninguna. ¿Qué salida debió tener entonces el tribunal? ¿Llamar a primaria por lo menos, al partido es que no hay fundamento. RM. Solamente te permiten hacer ¿Sí? esas primarias si es caso de fallecimiento, que no es el caso. Que no es el caso. Ahora bien, querías darle a una especie de aureola de verdadera legalidad. Debiste haber por lo menos exigido unas primarias internas. No lo hicieron. Quiere decir que cualquier ciudadano que en el presente o el día de mañana, pase lo que pase, quisiera interponer un recurso de inconstitucionalidad o de ilegalidad de que el señor Mulino sea candidato o sea el presidente electo, ¿es viable? ¿La Corte tendría que admitirlo? Por supuesto que tendría. No, bueno, la Corte tiene su propia pensamiento y eso ya es un asunto del órgano judicial. Pero una de las discusiones... Pero el Tribunal Electoral por lo menos tendría que admitirlo, porque puede recurrirse a la Corte o al Tribunal Electoral. Exacto. A la Corte solo puedes ir por inconstitucionalidad. Exacto. ¿Okay? Por inconstitucionalidad lo actuado por el Tribunal Electoral, que fácilmente lo pueden hacer. Ahora, no te va a salir el fallo probablemente antes de las elecciones, por toda la mecánica interna que hay y que tiene que hacer, obviamente, casi prácticamente un tracto sucesivo, o sea, en orden. Si lo hubieran hecho así, la casación no hubiera dado tiempo. Lo que hizo la Corte, y es una tendencia de esta sala penal, de no admitir la mayoría, porque ahí sacaron un porcentaje. De 1.500 hay 1.300 casos que no se admiten. Así que no se puede decir aquí tampoco que hay un incumplimiento de legal o que hay una persecución contra Martinelli, porque ese ha sido el criterio de esta sala penal, de prácticamente ser más rigurosos con las admisiones de casación. El papel de Nicaragua en todo esto, la concesión del asilo al señor Martinelli, ¿usted cómo valora este aspecto? Miren, Nicaragua es un gobierno opresor, dictatorial, antidemocrático. Este señor no sé ni cuántas décadas tiene, es una autocracia. Lamentablemente eso ha empujado a mucha gente a salir del país, como ha pasado con, por ejemplo, otros países hermanos como Venezuela. El hecho de que un país como Nicaragua le dé respaldo a una persona como Martinelli no me extraña, lo he dicho, entre maleantes se entiende. Nicaragua tiene que respetar los tratados internacionales. El señor ¿es perseguido político? No, no es perseguido político. Hay un fallo interno del órgano judicial, ha ido a 2 instancias, la Corte dijo no, esto ni siquiera debe ser admitido, el señor es culpable de sus cargos. Entonces,
Viene este gobierno de Nicaragua y le dice, prácticamente nos dice en nuestra cara, yo no conozco tu soberanía jurídica, me tiene sin cuidado lo que tus tribunales señalen con relación a este señor. Por la razón que sea, maletín o no, yo le voy a dar el asilo político. Obviamente viola las normas internacionales, hay un irrespeto con la nación. Yo soy canciller, yo soy presidente de esta república y yo rompo automáticamente relaciones con un país como este. Así de sencillo. ¿Y qué sucede con esto? Que entonces le dicen a su embajador, recoja y váyase, y la sede de Nicaragua deja de ser territorio, como ficción jurídica, territorio jurisdiccional nicaragüense. Y ahí puedes entonces agarrar a este señor a que vaya a cumplir con su condena como Dios manda. ¿Esa es la salida que usted propone para este caso? Es que eso lo debió haber hecho, claro, es que es un país que te está irrespetando jurídicamente. ¿Y usted cree que el gobierno vaya a emprender ese camino? Este gobierno actual que se ha caracterizado por clásica leche condensada, ojalá fuera leche condensada que tendría algún tipo de consistencia, lo dudo que lo vaya a hacer a estas alturas, pero el siguiente gobierno debería hacerlo. Don Danilo. Bien, así las cosas, la situación quedaría entre una decisión de tipo diplomática radical como la que usted plantea, hasta llegar a una posible ruptura de relaciones con Nicaragua. Es que eso no es radical. ¿No es radical? No es para nada radical. Para usted, si tú tienes una persona, una entidad estatal, un ente jurídico como tu país que está irrespetando tus leyes y tu personalidad interna, tú sencillamente rompes relaciones diplomáticas. Así debe ser. País se quiere hacer respetar y sobre todo los chiquitos, hazte respetar. Decirle a la comunidad internacional, no voy a permitir que ningún país se comporte como un asilo para delincuentes comunes nuestros. ¿Eso no sería violatorio de los acuerdos de asilo que se han citado? No, Caracas, para nada. etcétera, El que ha violado los acuerdos ha sido precisamente el Daniel Ortega, al darle asilo a un delincuente común, que no tiene derecho a un asilo político. Asilo político. Escuchen bien la palabra, asilo político. Así las cosas. ¿Hasta dónde llega la capacidad del Estado panameño para controlar las actividades que en esa sede diplomática se realizan? ¿Por qué? Porque entiendo que las personas que el Estado que concede el asilo tiene, no es que puede hacer todo lo que quisiera. ¿Hasta dónde llega el permitir o no que allí se realicen reuniones políticas, que desde allí se emitan comunicados, que desde allí salgan una serie de cosas? Es que esto es una prueba más de que esta embajada o este Daniel Ortega este país debería romper relaciones con ellos. Ellos saben perfectamente que ellos no pueden estar en esto. Lo saben perfectamente bien. Y si tú tienes inhabilitado a una persona por constitución, esa persona no debe abrir la boca más. Y lo sigue haciendo. La gente por ahí manda comentarios y estas cuestiones. Pero tienes un mulino. ¿Qué es un mulino? Dime tú cuál es la situación jurídica mulino. No es que el hombre llegó por primarias. ¿Quién es mulino ahora mismo? El designado de a dedo de un delincuente. Dime si me estoy equivocando. El señor Martinelli es un delincuente condenado. Y el señor Mulino es designado de a dedo de un delincuente condenado. ¿Cuál es el mensaje del Tribunal Electoral en esta vía? Si hay un impedimento constitucional, el Tribunal Electoral debió haber sido más firme y más cónsono con la actividad de un Tribunal Electoral. ¿O es que tú crees que hay algún Tribunal Electoral que favorece ese tipo de condiciones? ¿Confía usted en el proceso electoral después de todo esto que nos ha dicho? Yo espero que aquí no se busque una especie de caos o revolución del país como no se hagan unas elecciones limpias. ¿Quién podría estar detrás de la búsqueda de un ambiente como ese, de caos, etcétera? Las personas que no pueden ganar. Martinelli para seguir creando caos, para decir que él es la solución. Esto no es la primera vez que se ve en este país, pero es indudable que hay mucha decepción cuando tú le preguntas a la mayoría, dicen ningún candidato es bueno, ningún candidato es bueno. Y somos objeto, digamos, del capricho de los partidos políticos. La ley electoral, en vez de estar viendo este tipo de lagunas legales que hay, se pone sencillamente a satisfacer las necesidades de los diputados que se quieren reelegir. Entonces, todas las leyes están diseñadas para favorecer a los partidos políticos en contra de los independientes. Una de las cosas que yo dije que había que revisar, porque nos había llegado indirectamente de señores, es totalmente absurdo que a los independientes se les dé el 3% del presupuesto electoral y a los partidos políticos el 97%.
tú tienes que fomentar precisamente la participación de independientes, que eso es competencia sana y oxigenación del sistema. Aquí no me digan a mí que todas las personas están cansadas en tal partido político, en este y el otro. Hay gente corrupta y que tiene muchísimos años de estar pelechando de estos partidos políticos en el gobierno. Dejemos las cosas hasta ahí por ahora, don Harry. Gracias por acompañarnos, hablando siempre alto y claro. Parte de lo que nos ha dicho se convierte en argumento para el próximo segmento, porque entramos en el debate de la semana política. Hay toda una, con lo que ha dicho, hay toda una agenda para los próximos días. Sí, señor. Ya regresamos. Hablamos de la semana política, nos acompañan de diferentes campañas voceros. Comencemos con la dama, Judy Meana, de la campaña de Gaby Carrizo. Buenos días, hola. También nos acompaña Rubén Castrejo, de la campaña de Maribel Gordón. Buenos días, buenos días. Y también está Edgar Chacón, de la campaña del señor Rómulo Rux. Buenos días, Hugo. Gracias. Y Luis Eduardo Camacho, de la campaña del señor José Raúl Mulino. Martinelli Mulino o Mulino Martinelli. Bueno, ¿es Mulino o es Martinelli? Uno de los dos. Los dos. Es que Ricardo es Mulino y Mulino es Ricardo. Bueno, eso como eslogan suena bien, pero el candidato es Mulino, ¿o no? Bueno, una vez se resuelva el recurso de reconsideración que se ha presentado, como todo indica va a ser, porque esto es un proceso político, esto no es un tema jurídico. Las decisiones, tanto la penal como la electoral, han sido decisiones políticas. Todo indica que va a ser así, ¿no? Pero uno no cruza el río hasta llegar al río y uno no vela al muerto antes de que se muera. ¿Se trata de un proceso político? ¿Cómo ven las otras campañas este tema? ¿O es realmente jurídico, se actúa en derecho? Mira, yo tengo que ceñirme a lo que jurídicamente se ha establecido. El señor Ricardo Martinelli, quien se encuentra prófugo de la justicia, está condenado. Hay una orden de captura y el artículo 180 de la Constitución es claro. Requisito mínimo para ser candidato no haber sido condenado por una pena que no sea menor de 5 años. Y el señor tiene 10 años, 8 meses y está condenado. Por lo tanto, no puede ser candidato. Ahí no hay tutía, dice el señor Castrejo. Lo que pasa es que mi amigo Castrejo, que además de periodista y abogado, pareciera que yo quisiera que me explique cómo una persona es prófuga si todo el mundo sabe dónde está. Para que exista el requisito de prófugo, Rubén, tiene que ser un paradero desconocido. Todo el mundo sabe dónde está Ricardo. Un paradero desconocido, pero ustedes alegan de que él no se ha podido notificar porque tú que eres abogado de carrera, pues yo mira, soy de jurídicamente carretera. Ricardo ¿Cómo Martinelli tú me puedes está, decir, cómo te atreves a decir que Ricardo Martinelli está en Nicaragua. Jurídicamente, que la embajada esté aquí en Panamá, pero prófugo, está en territorio. Tú eres abogado. Está en territorio. Tú eres abogado. Se supone que tú sabes que hay una orden de conducción. Prófugo es la persona cuyo detención. paradero se desconoce. Está detenido. Ricardo, todo el mundo sabe dónde está. Ahora, se giró una orden de detención. ¿Puede ser detenido? ¿Se puede aplicar? ¿Es así o no No es se así? puede porque no está en Panamá. ¿Pero es así o no es así? Es como que si tú me digas a mí, aquí hay una orden de detención con Ferrufino. A ver, tampoco está en dime Panamá. como abogado. Con Chichi de Barrio tampoco está en Panamá. Están prófugos. El prófugo Si es no, una si persona estuviera de paradero prófugo, si no estuviera desconocido, prófugo, ¿sí o él no? comparece, se notifica. Pero como no ha comparecido, su figura ahorita mismo es de condenado prófugo. Pero pues, explícame, prófugo jurídicamente no es una persona de paradero desconocido. Sí, pero es que no, ya ese es todo lo que no lo quería podemos saber, detener ya. porque no Ya. está en Panamá. ¿Qué piensan las otras campañas de este entuerto jurídico y este debate? Nosotros como campaña, digo, cada quien es responsable de sus actos y nosotros no desviamos la atención en tema. Yo respeto la institucionalidad del Tribunal Electoral y de la Corte Suprema de Justicia. Hay una condena en firme, Pero no se trata de cualquier candidato, se trata del candidato que impulsó en las pasadas a su candidato, el señor Rómulo Rux. Bueno, cada maestro a su librito. O sea, nosotros tenemos un candidato firme, enfocado en los quehaceres nacionales y caminando, no de ahora, sino de hace muchos años. Y la verdad, nosotros como campaña no nos desenfocamos en lo que venimos haciendo. Sería desenfocarse a hablar de quien los impulsó en la campaña pasada. No a es preguntar. desenfocarse, nosotros estamos más preocupados que eso. Nosotros estamos preocupados en las necesidades del panameño, en lo que está pasando en la acontecer nacional y sin embargo... Yo los entiendo a todos ellos, Ajá. porque ellos están peleándose el segundo, tercer y el cuarto, el quinto, el sexto lugar. Ajá. O sea, ellos saben perfectamente, ellos no quieren hablar de Ricardo Martinelli, porque Ricardo Martinelli es el líder de todos los procesos y él ha ido de todas las encuestas y le ha pasado ese voto a José Raúl Mulino. Fíjate, José Raúl Mulino tiene
ni 15 días de estar en la palestra ante un virtual, la candidatura presidencial en representación de nuestro partido, y ya encabeza toda la encuesta. Es que no es un tema de, O sea, el no problema- es un tema de no hablar, Camacho. el problema Es de un la tema- gente es un tema de no perder el malagradecida, tiempo. de la El gente tiempo es muy que- importante. que- La gente está preocupada por otras la cosas. que gente, esto. la gente malagradecida. Las últimas no, elecciones aquí, la quien marca las gente- encuestas nunca ha ganado. ¿A qué se refiere con eso de gente malagradecida? No entiendo. Bueno, tú mismo lo has dicho bien. Si Rómulo Ricardo no lo endosa, hubiera llegado de tercero con seguridad. Entonces, esa es la realidad. Él logró lo que logró en razón de que el teléfono público de Renacer lo puso en la palestra. Lo Ahora que no pasa, lo va a Hugo, llamar de la lo que embajada de pasa, Hugo, Nicaragua. que cuando el niño... ¿Cómo? Ahora lo va a llamar de la embajada de Nicaragua. Mira, Por favor. antes que saliera el teléfono Mira. público de Renacer, Nito Cortizo le llevaba 18 puntos a Rómulo Rux. Esa es la realidad. El factor Ricardo es un factor determinante. En así que lo pasa- saquen de la lo que papeleta. pasa, El Hugo, factor determinante fue el Molirena apoyando a Cortizo. Lo que pasa, Hugo, es cuando el niño sale feo le echan la culpa a Fue la parte del partera. paquetazo que metieron. que fue- Oíste, Camacho, lo que pasa es que cuando el niño sale feo le echan la culpa Lo a la dejo hasta partera. ahí para escuchar qué dice Hay el un PRD. tema que nosotros como partido no estamos enfocados. Lo dejo ahí para escuchar lo que dice el PRD, la campaña PRD Molirena, pero antes déjeme contarle lo que dice la RAE sobre la palabra prófugo o prófuga. Dicho de una persona que, 2 puntos, anda huyendo principalmente de la justicia o de otra autoridad legítima. Como anillo al dedo. Y la 2, la segunda acepción es mozo que se ausenta o se oculta para eludir el servicio militar. No hay más nada que Ahí decir. no hay más nada que decir. No hay más nada que Está decir. clarito. ¿Como anillo al dedo o no? Pero una cosa es lo que diga caíme la lengua, otro lo que digan las leyes y los códigos. A ver, el PRD, pero ¿cómo ese mira? no es menos, ya mira, todo el mundo sabe dónde está Ricardo y todo el mundo sabe quién Y no es va a ganar la prófugo, dice elección, usted. ya, no. Ni está huyendo, dice usted. ¿Qué dice Judy Meana? Como todo hay que enfocarse, nosotros estamos enfocados, ¿no?, en llevar nuestras propuestas, el candidato haciendo el recorrido, y esto es un tema que le corresponde a la justicia, y creo que se está alargando más esta especie de parece como una miniserie, ¿no?, con varios capítulos donde Ricardo Martinelli lo que ha logrado es captar la atención por los casos que ha tenido. Ahora, él pero- dice que este era el epílogo, perdón, el prólogo, no el epílogo de la historia. Me suena esto de la, Sí, de bueno, la puede, miniserie. puede ¿no? ser una miniserie. Así, pero, Sí. pero ¿es el epílogo o es el pero prólogo? como tú lo acabas de decir, todo su prólogo tiene su epílogo. Lo que empieza mal, termina mal. Y nosotros, por ejemplo, yo creo que este programa no es para darle tribuna al candidato prófugo y nicaragüense, sino para proponer temas puntuales de la campaña de nuestro candidato. Estamos hablando de la semana política prófugo nicaragüense. Mire, Pero es que, mira, las dos campañas oficialistas. ¿Dos campañas oficialistas? Sí, sí, dos campañas oficialistas. Explíqueme eso. Todo el mundo sabe que el plan B de Gaby, porque él sabe que no va a ganar, es Rómulo Rux. Ay, Entonces, por eso lo sabe todo el Dios. mundo. Está equivocado. Esto es una Mira, eso miniserie todo el porque mundo inventan, sabe. inventan Yo creo que el debate debemos Todo el enfocarlo. mundo sabe eso. El debate De debemos que el enfocarlo en la gobierno- propuesta La gente- concreta. la Nosotros gente- tenemos- Carrizo la gente sabe quiere escuchar las que él propuestas. Tiene su cola asegurada. Si me permite, rapidito. rapidito, Nosotros- para ir a otro tema, por Nosotros favor. como campaña estamos enfocados en 4 pilares fundamentales de desarrollo económico y generación de empleo. Y eso está claro. Ajá. Número 1, el sector agropecuario. Número 2, sector construcción. Número 3, logística y el sector turismo. Ahora, le aclaro una Ese es cosa. el enfoque ¿Cuántos nuestro. empleos, empleos ha generado Rómulo Rux? ¿Cuántos empleos? ¿Cuántos empleos? Va a ser ¿Qué sabe presidente. Rómulo Rux de generar empleo? Bueno, así mismo como no sabía Martinelli antes de ser ¿Qué presidente. sabe? Antes de ser presidente, Ricardo Martínez era el mayor empleado Nosotros privado de estamos este enfocados. país. Ayer estábamos en Colón, un muy buen evento en ¿Qué Colón sabe con más de Rómulo 2.000 Rux de generar personas. empleo? Oye? Hoy estamos en el área de Capila. Oiga, la mañana pregunta es estaremos en válida. Chepo. ¿Cuántos empleos ha generado don Rómulo Rux Rómulo es antes de una ser persona presidente? que trabaja, una persona que cobra sus 15 y sus 30 y se cataloga por ser una persona trabajadora. En Morgan Eso es lo Morgan, más sí, importante. Hasta Eso ahí. de trabajo en Morgan, Vamos, Morgan. como esto es de la semana política más que de propuestas. ¿Tú dónde trabajas? Esta semana, Yo trabajo con Ricardo, todo el mundo lo sabe. Oye. Pues sí, ustedes me permiten cambiar de tema, ¿verdad? Adelante, adelante. Pongo otro tema. Me llamó la atención, tarde, tú, oye. me llamó la atención algo que dijo su candidato. Dijo que así como Coclé había logrado un imposible, el PRD iba a lograr un imposible. Iba a voltear esto. Me llama la atención porque primero está catalogando como un imposible que llegue al poder. Y segundo, Coclé hizo historia. Tendría que hacer historia para ganar. ¿No lo ven ustedes así? Bueno, es que en Panamá los partidos no repiten, no han repetido. Ajá.
y por eso se hace la comparación, ¿no? Y además me imagino el gran orgullo que debe sentir porque el candidato Gaby Carrizo, el próximo presidente de Panamá, es coclesano, y esa comparación habla precisamente de que cuando tú piensas que está todo negativo o perdido, es con tu esfuerzo y ustedes lo ven todo negativo y perdido como para hacer esa analogía. No, para nada. Mira, los recorridos Lo que dice el señor Carrizo hay que leerlo bien claro. Él se ve ahorita mismo como Coclé perdido. Ajá. O sea, y él no va a hacer esa historia que hizo heroicamente el equipo de Coclé. ¿Por qué? Porque sus actos hablan por sí mismos. No creo que haya esa remontada. Él sí siente que está de último y por eso cree que puede hacerlo. Yo creo que va a ser difícil que haga eso. Este es como el dime que te diré clásico. No, es que trato de entender un argumento de su candidato. Pero es que eso es en la vida. Eso no es un dime que te diré. Así mismo, mira, los jugadores que llegan a este campeonato son los mejores de cada provincia. Ajá. Aquí tenemos a los candidatos que han elegido los partidos, en el caso del PRD Molirena, democráticamente, porque nuestro candidato no fue escogido de a dedo, nuestro candidato fue escogido a través de unas primarias con votos mayoritarios y el PRD demostró democráticamente que asimismo como juegan en esas internas, que hubo contrincantes, por ejemplo, el doctor Cristiano, que fue el segundo más votado y sacó más votos incluso que los candidatos que están corriendo a las presidenciales, el PRD vuelve y se reunifica para ir a las elecciones generales. Tanto entonces ahora vamos a jugar. Candidatos. No tenemos tres candidatos. Hay tres candidatos PRD en este momento el candidato del PRD Molirena es Gaby Carrizo. Ese es el candidato del PRD. Decir que Martín Torrijos no es PRD, el hijo del dictador que fundó el partido. Tiene el apellido solamente. No es Torrita. Zulay Rodríguez no ha renunciado al partido PRD. A ver, el candidato del PRD es Gaby Carrizo. Bueno, yo no creo que medie. Yo sí estoy claro en algo que dijo Judy, es que en realidad hay tres candidatos PRD. Eso lo dijo Castreo. Eso lo dijo Castreo. Eso lo dijo Castreo, no Judy, no la metas en Honduras. Lo dije yo. El candidato del PRD es Gaby Carrizo. Entonces, yo creo que nosotros como partido estamos claros de que, por ejemplo, tú no puedes decir que no eres un candidato del PRD cuando viene de esas entrañas. Es como yo quitarme el apellido y decir que mi papá no existe. O sea, sigo siendo hijo de mi padre. Como aquí no está el representante de Martín, vamos a dejar esa pregunta para el siguiente bloque. El candidato del PRD es Gaby Carrizo. Y lo otro es, y para ofrecer rapidito, algo de, si no lo hiciste 5 años, ¿cómo lo vas a hacer ahora? O sea, bueno, esa tarea la dejamos para el siguiente segmento. Me encanta esa pregunta. Usted habló, sí, también se lo voy a anotar ahí para el siguiente, aunque ustedes no estén, no hay ningún problema, porque no caben los 8, triste y lamentablemente. Pero el punto al que quería ir, usted dijo que había candidatos electos de a dedo. Eso me recuerda que en el segmento anterior, Harry Díaz se fue por la tesis de que el señor Mulino no fue electo en primarias como establece la ley para los partidos de más de 100.000 adherentes, que por tanto no debería ser candidato porque es un candidato de a dedo. Bueno, a mí me hubiera gustado que estuviera aquí el señor Harry Díaz para decirle que precisamente el que inició el camino de aberraciones jurídicas contra Ricardo Martinelli fue Harry Díaz, con esa famosa acusación sin imputación, ¿no? Pero además te quiero decir, ¿qué tú puedes esperar de una persona que llega a la corte y dice que él llegó a la corte a aprender? Pero es que no estamos hablando de la persona, estamos hablando del argumento. Para entender el argumento tú tienes que entender el personaje. Tú no puedes entender el personaje, el argumento si tú no naces. Entonces hábleme del argumento, ya hablo del personaje, háblame del argumento. Te quiero decir algo, mira, que yo sepa, el candidato a vicepresidente del PRD no fue electo en primaria. El candidato a vicepresidente de CD, esto es lo mismo, ¿no? El oficialismo no fue electo en primaria. El candidato de acá de la compañera Mabel Gordón tampoco fue electo en primaria. ¿Por qué? Porque el candidato... Es que ella es independiente. ¿Cómo iba a ir a primaria? ¿Cómo iba a ir a primaria? Nosotros estamos siguiendo las reglas que establece el Código Electoral. Bueno, es que vamos, Raúl Mulino no se ha sometido a primaria y ese criterio del ex magistrado Harry que el candidato a viable. vicepresidente es designado por el presidente y ratificado por los partidos. Vicepresidente. En ese momento, el vicepresidente tú lo eliges para
el candidato presidencial para que reemplace al presidente cuando hay una situación como la que estamos O sea, viendo. nuestra alianza es una alianza firme, Camacho. Tú no puedes decir que La del PRD dicho con ustedes. vicepresidente... ¿Te refieres a la del PRD con CD? No mare a la gente. No, Nosotros, sí. nosotros con el panameñismo, nuestro Pero vicepresidente está en José firme Isabel esa Blandón está en firme. La alianza José Isabel Blandón sí CD fue firme. por el primario de su partido, o sea, está equivocado en ese tema. Pero en su partido para presidente perdió. Digo, ganó, pero no llegó, ¿no? Pero bueno, fue el candidato que salió electo en la primaria. Ahora, más allá de eso, me Fue quedo con la electo tesis que también el señor Castrejo sustenta de que el señor Mulino debió ir a primarias porque su partido es de más de 100.000 adherentes. Así mismo Y es. decía el señor Díaz aquí que solamente cabía esa figura si hubiese muerto el candidato presidencial, y no es el caso. ¿Ustedes piensan igual? ¿Debió ir a primarias o está bien lo decidido por el Tribunal Electoral? Hay que respetar lo que decía el Tribunal Electoral. Yo pienso que eso es lo que debemos nosotros mantener. cuando- Y mira, y sigo con lo de la telenovela. Ya hay que seguir hacia adelante. El Tribunal Estamos Electoral... hablando de Mulino, ya no estamos Bueno, hablando de el Martinelli. Tribunal Electoral ha dicho algo, respetemos lo que dice el Tribunal Electoral. Ahora lo que la gente quiere escuchar es cómo se van a resolver los problemas. Viene el debate, que hay que prestar atención porque va a ser un nuevo Ahora, ¿tú estilo, sabes por qué estamos un nuevo hablando de esto? escenario. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral hoy dice una cosa y mañana dice otra. Esa es parte Lo del que problema. nosotros nos Puede preocupa rectificar, del claro. Tribunal Mira, aquí Electoral nosotros estamos es que- en una crisis de credibilidad institucional. Mira, los mismos magistrados que hace algunos días inhabilitaron a Ricardo Martinelli en un proceso express, habían dicho en un programa, creo si no me equivoco, en esta misma televisora, con toda claridad cuál era el procedimiento para proceder a la inhabilitación de un candidato. Pero claro, como ellos están al servicio de Gaby Carrizo y de, ¿cómo se llama?, Cortizo, decidieron obviar y tragarse lo que ellos Los mismos magistrados del habían dicho. Tribunal Electoral están Es más, te voy a al decir servicio algo, de mira, Gaby Carrizo. Alfredo Junca dijo una vez, A ver. cuando se estaban discutiendo la reforma electoral, Ajá. que para que no ocurriera más la vergüenza la agrego yo, que ocurrió cuando ellos sacaron ilegalmente a Ricardo Martinelli de las elecciones de alcalde en el año 2019, ellos presentaron una reforma constitucional que se fue a una reforma al COIO que establecía que ninguna candidatura, toda candidatura que pasara del 31 de diciembre de este caso del 2023 estaba en firme. El señor Él no perdón, podía el ser Tribunal Electoral eliminada, está exacto. a órdenes de Gaby Carrizo. No, para nada. Están a órdenes de lo que ellos tengan que decidir. No, ¿De dónde saca usted esa No es de Carrizo, es de Cortizo Carrizo. Cortizo? Ay, ¿De Cortizo Carrizo? Ay, por Dios. ¿De dónde Por saca Dios. usted esa Todo el mundo tesis? sabe. Yo no lo sé. Mira, el Convénzame. magistrado Junca Ajá, dijo también, cuando sacaron un fallo, ajá. que reconocía el tema del fuero electoral del expresidente Martinelli, que él le estaban haciendo presiones para que cambiara la decisión, que él Ay, no por se, que Dios. se iba a mantener firme. Magistrados, Entonces, ¿qué pasó? magistrados, espero que respondan, por después favor. le metieron Usted una no denuncia. puede ¿Quién se lo ser. metieron? ¿Sabe Las qué? candidaturas de gobierno. Sí. Le metieron Vamos a- una candidatura y amenazaron a los magistrados Ay, con por Dios. procesarlo. Vamos con una en la medida más Corte salomónica. Suprema, Aquí el magistrado soy yo. Aquí el magistrado soy yo. Ajá. Por esa decisión, ¿y qué hicieron? Aquí el magistrado soy yo. Revocaron la decisión que Aquí el tomaron. magistrado soy yo y le estoy pidiendo por favor que me Pero permita tú la no, palabra. eres, pues tú no eres un Pinilla o un eso. No, yo soy Famanía. Ah, ya. Famanía Bonilla. Le doy a cada uno 20 segundos le ibas a para una, Chiriquí, para ¿verdad? una- claro que sí. Y ayudamos al triunfo de Coclé. ¿Ah? Ahí le dimos un apoyito, una ayudita. No, no, mentira, Coclé se merecía ser campeón. Es broma. En serio, 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos para que reflexionen respecto al debate que viene la otra semana y lo que podemos esperar. Bueno, va a ser un escenario donde va a haber un espacio para réplicas, lo cual nos va a permitir ver ese intercambio, ¿no? de ideas y sobre todo de aclarar muchos puntos. Nuestro candidato está preparado y precisamente por ese recorrido que tiene a nivel nacional con las diferentes comunidades a las que ha visitado, viendo los problemas locales y planteándonos todas las soluciones que va a haber en el tema de seguridad, educación, salud y todo lo Me referente está al bienestar de los quitando panameños. tiempo a los otros Tienes invitados. que poner el A ver, semaforito. para el próximo debate, ¿qué podemos esperar? Qué pereza. qué? Yo no vine a ver eso. Pero ¿Así? mira, yo lo que te quiero decir. Ni es lo Mulino, siguiente, Martinelli no estará. mira, ya Mulino, todo el mundo sabe quiénes son los ganadores de ese debate. Ese debate, los ganadores son Mulino Martinelli, Martinelli Mulino, como Son lo fueron en la clones, ausencia. los clones. Lo que te quiero decir es que, mira, ese debate de algo que yo pereza. ¿Por qué? Porque tú no escuchaste ahí cómo van a solucionar los problemas del país. y no espera algo diferente del que viene. No, eso no va a ser. Por A eso, ver, por la eso- campaña por de eso, Rux. si me pregunta, yo dijera que es una decisión de él. Ah. Que no pierda su tiempo en esa...
Nosotros en realidad tampoco perdemos el tiempo en ver temas ajenos al partido, son temas de cada partido y cada campaña. Estamos enfocados en el debate que viene, gestión pública, sostenibilidad, son los temas que se van a tratar en este debate. Estamos preparados, nuestro candidato Rómulo siempre lo ha estado. Y nada, siempre enfocado en los problemas del país y tratar de buscar las mejores soluciones. La campaña de Gordón. Nuestra candidata Maribel Gordón obviamente está más que preparada para este debate y así lo demostró en el último, donde prácticamente dio cátedra de lo que es debatir el tema y los problemas de la vida nacional. Gaby Carrizo, porque y fue definitivamente nosotros todo el programa, en este debate vamos a plantear los problemas y las soluciones que verdaderamente necesita este país. Señores, gracias por habernos acompañado. Semana política en debate abierto. Las otras campañas nos acompañan en el próximo segmento. Siga con nosotros, tío. La de gobierno que están allá. Ay, ya regresamos, ya regresamos. En serio, óigame, vamos a presentarlos a todos para que se conozcan. Mire, primera vez que las 8 campañas están presentes. Esto nos obligó a que don Danilo Toro esté en las gradas. En el siguiente segmento él va a tomar estos 2 segmentos de debate político y los pondrá en perspectiva. Pero por lo general faltaba una campaña o 2 campañas. Ya se decidieron, eso dice, esto está entrando en calor porque quieren aprovechar todos los espacios y eso es bueno. Gracias por estar en debate abierto. Entonces, las 4 campañas que tienen ahora uso de la palabra está por Martín Torrijos, Zulfi Santamaría, está Raúl Ricardo Rodríguez por la campaña de Melitón Arrocha, Domiciano Medina, Dominico, como los monjes, Dominico Medina, nos acompaña campaña de el señor Lombana y Felipe Chen de la campaña de Zulay Rodríguez. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Mire, no me gusta hablar de los que no están, pero es que saliendo el señor Luis Eduardo Camacho dijo, aquí la final va a ser entre Lombana y Mulino. Me llamó la atención porque primero él dijo que el candidato era Martinelli, no Mulino, porque había que decir algunas cosas todavía. Pero sí dijo al final yéndose eso, y lo pongo sobre la mesa para que comencemos a conversar. Grinero, gracias por la participación y arranco en que esa es una historia que él solamente se la cree. ¿Por qué? Porque al final del día Molino no tiene el carisma que quizás tuvo su candidato. Y yo pienso que debemos enfocarnos, y creo que todos ya estamos de acuerdo que debemos enfocarnos en nuestras campañas y ya lo que pasó con esa candidatura pasará. Ellos tienen su equipo de abogados y sabrán defenderse como tal. Pero es que no solamente puso la campaña del señor Mulino, sino que también puso... Sino, sí, se refería a todas, porque puso a Lombana ahí con Mulino a la cabeza. Pero es que no estuvo lejos de la realidad, por lo menos dijo una mentira y una verdad. La pegó uno, dice usted. Hay algo cierto, la parte que se cree. Está entrando un nuevo pistolero en el ruedo. ¿Quién? ¿Ok? El gallo tapado. El gallo tapado. El pistolero. Está entrando el pistolero. Ustedes no vieron en el Instagram esta promoción que se está haciendo del hombre, porque definitivamente demostró mayor capacidad, mejor manejo escénico en todo lo que era el debate anterior, Melitón Arrocha. Así que yo creo que Melitón, le dije ayer, presidente, usted va a tener que comprarse un chaleco antibalas. Y usted lo llama presidente. Chaleco antibalas. Yo no creo eso, ¿y por qué? Vamos a escuchar a la dama. Cada persona va a pensar o va a decir que realmente a su candidato es el que va a ganar. Eso es normal en todas las campañas. No, pero él puso a Lombana, que no es su campaña. Sin embargo, el Por primera vez porque le mencionó su candidato, pero eso es iluso. La verdad es que vimos a un Lombana en el debate presidencial con una serie, con un feeling de rencor, de odio, de agresividad. No, digamos que odio. Eso se notaba. Te defiendes cuando te atacan, pero si no te atacan, no tienes que defenderte. La imagen de Ricardo del año. Vamos uno por uno. Ella termina y habla usted. Vamos con ella y hablan ustedes. Y eso que hace 2 días fue el Día Internacional de la Mujer. Pero bueno, el asunto, gracias. No te conviertas en el asunto es que estamos hablando de una persona, él primero se contradice, es muy normal en Camacho, se contradice primero, dice Martinelli y después dice Molino. Mucha parte de RM se está yendo con Martín Torrijos, con la campaña de Martín Torrijos, sí, tengo que decirlo. Hay muchas personas, obviamente del PRD, que están también apoyando a la campaña de Martín Torrijos. Hay muchas personas de Cambio Democrático y del panameñismo que están apoyando a la candidatura de Martín Torrijos. Y lo que se dice
dice es, por favor, voy a hacerlo, digamos, más que todo lo que tiene un puesto en el gobierno, sin que la gente se dé cuenta, porque si se dan cuenta, sencillamente me despiden. Oye, me acordé. botan. Lo mismo lo dicen acá. Con lo que describe, mucho equipo de RM viene para acá. Sí. Es que Sí, con lo que... Sí, si igual, Camacho los está pensando partidarios, que RM que Molino va a capitalizar todos los votos de RM, Eso sí es realmente está... bueno, los votos no se endosan, soñar no los votos cuesta no se nada. endosan. Soñar Jóvenes, no cuesta nada. se están olvidando de los indecisos. Gracias por los... Que es una Gracias. gran cantidad de Bueno, personas. eso lo vamos a ver el debate Y a el eso es lo que próximo estamos martes, apostando el próximo nosotros con la candidatura miércoles, de perdón. Melitón Arrocha, y como la gente está viendo que el hombre es capaz, la gente está viendo que el hombre tiene una preparación, tiene experiencia en manejo gubernamental. Bueno, pero quizá para la próxima. No, Quizás, mira, nosotros quizás. estamos... Quizá para la quizá, próxima. ¿verdad? Vuelvo y te Pero te voy a repito, decir algo. vuelvo y te repito. Melitón fue compañero mío de gabinete. El gallo tapado, Muy buena el gallo persona, tapado, vuelvo y pero lo no lo repito. veo, no lo veo Miren, en la esta. calle, En la de verdad que próxima es posible. Le falta el carisma. Le falta el carisma. Sulfi, te cuento Tienes que algo. estar más conectado en la Sulfi, política. te cuento algo. Mira, en la calle, Melitón Arrocha es reconocido ahora en todos los ámbitos. Ya la gente sabe quién es. Claro, Está porque un puesto en el candidato radar. presidencial lo Y reconoce para en la todo el próxima, mundo. para la Van al próxima, super, de repente tenga van al oportunidad. super, ven a Estamos Lombana, ven a apostando. Zulay, Qué ven a bueno que Martín. así o sea. sea, muy normal. rápido. Pero Pero por su capacidad, si vimos contundencia en el debate, vimos al señor Ricardo Vimos agresividad. Lombana. Lo que Vimos estaba- agresividad. Yo no Yo sé qué tenía le- miedo que me eso pegara a no mí, es que saliera al agresividad. público y me pegara. Yo no sé qué le pasa a Ricardo. Realmente fue muy Eso agresivo, muy Eso sí agresivo. concordamos, fue muy agresivo. Permítale hablar, por favor. Utilizan la estrategia de la agresividad. Sin embargo, el tipo estaba sustentando, incluso se Yo dejaba me llevar. sorprendí. Le hablaron sobre una maestría y presenta un Se certificado dejaba llevar de licenciatura. supuestamente Por para el ataque, favor. pero siempre presentó propuestas. En todas sus apariciones y sus presentaciones, siempre presentó Con un propuestas. Lo que garrote y un pasa es que la bate. gente, No dejemos ¿qué es llevarnos, lo que la gente porque el sintió? tipo La gente trata sintió. de justificar. Trata de justificar su postura. Y si bien es cierto, al que han atacado y que le han tratado de dar palo siempre ha sido al hombre. ¿Cómo no va a defenderse? Mira, lo que tú puedes encontrar en un bueno, pero Melitón Arrocha es un candidato al genuino. final, Que a lo que Zulay tú le dan ves- palo todos los que días. lo que tú ves es lo que es. Lo que el hombre habla es lo que sabe. Mira, y se prepara. Eso es lo que tú puedes aquí encontrar en el un único, candidato que como tiene, Melitón el único Arrocha. candidato que El- tiene Sulfi. experiencia, que tiene la capacidad, que tiene el conocimiento y que tiene ya el equipo listo y estudiado los problemas para las soluciones es Martín Torrijos. Oiga, Aquí pero el Melitón primero- también tiene experiencia. Te digo que Sí, fue sí, compañero sí, suyo sí, en sí. Pero gabinete. no como presidente. Una cosa es con el ser. mayor respeto, yo sí- una yo cosa, sí una cosa difiero- es ser yo sí difiero de esa ¿cómo se posición. llama? Ministra. ¿Ministro? Yo fui ministra Yo de difiero de esa Estado. posición. Él fue ministro de Estado. Pero te voy a decir que no es lo mismo llevar un ministerio que un Yo país. sí difiero de esa Entonces, posición. A ver, son los ¿qué mismos dice la actores, campaña de Zulay? Son los mismos actores, los he visto caminando, los mismos personajes de hace 10 años atrás que no supieron resolver los temas del país. Perdóname, Mira, pero el sí. canal se amplió. Pero La bueno. Caja de Seguro Social estaba a punto de quebrar y gracias Hubo a un la... mes y y medio de gracias- huelga. ¿Usted se y acuerda del mes y medio de huelga? Gracias a eso tenemos Caja de Seguro Social todavía. Yo difiero Pero de sin eso. Es lo que embargo, hablo, que- si no se y la hubiera hecho campaña es una nada, campaña como que lo han hubo hecho en los próximos la 20, campaña de en los tristeza. próximos 20 Cuando años, usted va a no la campa- escucha tuviéramos la campaña de Martín, es como una rosa de no Guadalupe. tuviéramos Caja de Seguro Termine su Social. argumento. Sí, al final del día, él tuvo 5 años. Martín, su candidato, tuvo 5 años. Vienen los mismos actores. No le dio la oportunidad a la juventud. Y tiene la misma gente caminando al lado de hace 10 años atrás. En la 10 República de años Panamá atrás. y los puso 10 en años números atrás. negros. ¿Dónde está Vendió él? Panamá internacionalmente. ¿Dónde está la Comenzaron las juventud? inversiones. Sulfi, o sea, ¿dónde está la realmente, juventud? Dentro de lo que esa se campaña hizo no hay en 5 juventud. años, Mira, vamos a nunca que el medie- presidente lo ha hecho en si ninguna- Dominico, en para que ninguna medie. parte. Si hablamos de experiencia en este momento de todos los candidatos, en este momento el único que tiene la capacidad y la voluntad y que no tiene un pasado oscuro es Ricardo Lombana. Y si hablamos de experiencia, hemos tenido presidentes con mucha experiencia Pero si es y que capaz no de han hecho mentir lo en un correcto. debate en No donde han le hecho lo están correcto. diciendo, No fuiste han a hecho hacer lo una correcto. maestría No han en hecho el lo mientras correcto. estabas Yo sustento allá y porque- sencillamente ¿por qué para el él dice próximo que no, debate, que no hizo Sulfi, mentira, se porque, atreve a Sulfi, mentir en ¿por público. qué Se atreve a suspendieron mentir en la presentación de público. pruebas? Comienza, eso ¿Por no qué fue una suspendieron la porque presentación de primero pruebas? te voy a decir algo, tú Explícame, presentas ¿por algo qué y no ves suspendieron? absolutamente No, nada. Sulfi, Cuando no, lo pones porque- enfrente, porque lo ¿por pusieron qué en las redes suspendieron sociales, la presentación de hablaron pruebas? licenciatura, Eso parte presenta una cosa de que para simplemente confundir al quieren público. coartar la Nunca se le postura dijo, de mi nunca se dijo candidato. que No pueden estudió una coartar la postura de mi licenciatura, candidato, Sulfi, por favor. estudió una maestría y Zulay, de eso su está, ex eso está diputación, de su ex visible. diputación, porque ya no es diputada, ha presentado más de 100 proyectos. Todo lo que ha dicho lo ha cumplido y lo ha Como presentado. De que
voluntad ha sido buena. De que no ha Como pasado presidente porque no no hay una creo. voluntad política.
es otra historia totalmente diferente. Oye, pero lo que promete Sí. lo cumple. Ahora, como estamos hablando de la semana política, hubo una frase que esta semana acaparó la atención también, en redes principalmente, dice, generó mucho debate. Y es que usted dijo que el señor Bukele, que no sé por qué es actor de la campaña política en Panamá, pero lo es. Bueno, sí sé por qué, lo pusieron en el debate, un candidato lo puso, ya me acordé. Usted dijo que Bukele era un niño de pecho comparado con... Mira, tú sabes que eso fue una frase espontánea en ese momento que Susan me lo preguntó. Sí, Y fue en radiografía, sí, fue en Eco. Fue en radiografía, en Eco. Este programa se transmite en Eco, 3 de la tarde hoy. Bueno, y la verdad es que, como dije, fue espontáneo. Y yo que estoy en distintos grupos de chat que intervienen toda la gente política panameña, yo veo muchos chats y mensajes y videos y cosas que necesitamos como una persona como Bukele en Panamá. Exacto. Y eso me vino en ese momento. Yo dije, ¿sabes qué? Eso no es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos un panameño capaz, un panameño en cada una de las posiciones que estamos eligiendo. ¿Y sabes qué? Bukele quedaría como un niño de pecho. Un país como El Salvador, que él pudo lograr hacer los cambios importantes que hizo sin recursos, con problemas de seguridad, y Panamá, que es un país con bonanza, con economía, y aquí sí podemos hacer las cosas. Imagínate escogiendo una persona capaz, un Raúl Ricardo Rodríguez para alcalde, un Melitón Arrocha para presidente, con la economía que tiene este país. Este país sería... Pero recordemos como un niño de pecho al lado, como un niño de pecho al lado de lo que nosotros pudiéramos hacer. Heredando un país con una cantidad de deuda increíble. Yo creo que no va a ser esa fácil inclinación de para pecho, ninguna persona. La realidad de Panamá es una realidad totalmente diferente No a la realidad de El estamos Salvador. comparando países, no estamos comparando El Salvador con Panamá. Claro, estamos comparando a un gobernante que ha tomado algunas decisiones en su país con otro gobernante de una reunión, de una posición totalmente diferente como Panamá. El pueblo salvadoreño. Estamos heredando un país en unas deudas, unos números rojos que jamás lo habíamos tenido. Estamos heredando un problema de la Caja de Seguro Social que teníamos hace 20 años que tu candidato atrás. presidencial trató de resolver y peloteó el problema para el futuro. No, no es eso. Y no hay empeñó, una solución, no hay una solución eterna para nada. Pero mira, las cosas van cambiando y tú tienes que tomar decisiones a medida que va haciendo el tiempo. Permítanme, por favor. O sea, hasta una porque casa la tiene que pintar cada cierto tiempo. La campaña que habló de la similitud con Bukele y que le habían pedido ser Bukele fue la de ustedes. Así que yo le doy la oportunidad que ustedes hablen porque estos dicen vamos por encima de Bukele. Y ojo, lo dejaremos como niño de pecho. Nuestros países son diferentes. Ricardo Lombana no quiere ser Bukele. El pueblo le ha pedido que sea como Bukele. Eso es lo que pide la gente. Lo que pasa es que yo pensé que era como Milei porque salió ahora con un hacha. El otro salió con una sierra. Entonces, o es Milei o es Bukele. Él piensa que siendo agresivo, pegándole a todo el mundo. Nosotros no necesitamos odio en este país. ¿Cuál es eso? Porque primero salió con un hacha que quería como Milei y ahora es como Bukele. Sí, realmente la agresividad no es la solución. El tema es tomar decisiones contundentes en este país. Hay que tomar medidas incluso antipopulistas. Con consenso, sin agresividad. Totalmente. Pero es que si es agresivo con otras personas que son sus colegas, ¿cómo no lo va a hacer con el resto del país? De otros países o de otros candidatos. Ustedes lo trajeron a colación, totalmente. Eso no suena de orden, mañana te dicen mañana te dicen Pero Sulfi, déjanos hablar. Sulfi, déjanos hablar. Pero es que me puyan, yo tengo que hablar. Hay un tema importante. A mí lo que más me llamó la atención de mi comentario, que tuvo muchos comentarios en las redes sociales, fue que el panameño los comentarios eran de odio. El panameño está harto de los políticos tradicionales, harto de la politiquería de todos los políticos tradicionales y los partidos tradicionales. Eso manda un mensaje a los que ya fueron presidentes, a los que ya han estado en el gobierno, y le manda un mensaje también a la gente nueva. Oye, hay oportunidad. La gente está harta. Y eso es lo que le decimos a las personas. Voten por las personas capaces. Busquen, investiguen su pasado, su presente, su futuro. ¿Qué quieren hacer? En eso sí estamos de acuerdo. Y la mejor opción es Martín Torrijos. Arrocha en ese camino. Y yo le aseguro que si estuviéramos... Mira, si hubiese una empresa extranjera, un corporativo que está contratando a un gerente general a nivel internacional, en las personas capaces, en la terna estaría Melitón Arrocha. Yo creo que Melitón tiene chance para el 2019. Pero para estas elecciones, 2019 ya pasó. ¿Cómo está el 2029? Pero para estas elecciones, que tenemos problemas serios en el país,
que necesitamos una persona que conozca de soluciones, que no es que vaya a la curva de aprendizaje, aprender bajo nuestras circunstancias. Oye, Rodríguez. Hay algo bueno. Ya la campaña de Martín está endosando a la campaña de el señor Melitón, pero para la próxima. Ajo, mira tú. Yo te estoy hablando su esposa se le pidió que no corriera. No hay chance. No. En esta vuelta, Es que lo digo en la mañana. Lo digo en la mañana. La mejor opción para la República de Panamá es Martín Torrijos. O sea, es que eso es una realidad que se cae de su peso. Don Dominico está creyendo en la tesis Camacho. Los votantes lo van a decidir. Y vamos a ver muy pronto. El número de capítulos muy pronto. Van a estar bienvenidas a trabajar en este gobierno porque va a estar las cosas tan duras que todos los panameños buenos y todos los panameños responsables y que tienen amor a su país van a tener que meterse a trabajar en esta administración, estos 5 años de administración, porque el país lo necesita. Esto no es o simplemente fácil. nada más será un cambio de cara, nada más. Ayúdeme a entender esa tesis. Ese es el problema, sigue el mismo cuerpo. Nosotros, Ayúdeme a entender esa tesis. Son los mismos actores. O sea que ustedes, permítanme, por favor. O sea que ustedes como gobierno, si llegan, estarían convocando a gente de RM, claro, a gente del Zulay. Totalmente. Nosotros en nuestra campaña, una de las cosas que nos preguntaban, Hugo, me lo preguntaste muchísimas veces, es ¿por qué el Partido Popular no ha hecho alianza? Somos prácticamente uno de los pocos partidos, porque no es el único, que no ha hecho alianzas con ningún otro partido político. Me parece que sí somos el único partido. No, nosotros no hemos hecho alianza con nadie. Ok, entonces, ahí tampoco he hecho alianza con nadie. El asunto es, tú eres independiente. Pero bueno, casi un partido político. También con un candidato de otro Martín partido. Torrijos el Partido Popular es un partido legítimamente consagrado, legítimamente constituido. ¿Qué postularon un PRD? El asunto es, nosotros estamos aglutinando a todas esas personas que no están en ningún partido político, que son independientes, personas de otros partidos políticos, como lo mencioné, RM, Cambio Democrático, Alianza, hemos estado yo le hacía la pregunta. Todas esas personas, incluso personas que no han estado en campaña, es importante porque estos 5 años van a ser sumamente necesarios que todas las personas buenas y honestas y trabajadoras vengan a ayudar al país. Permítame. Mire que lo ponía sobre el tapete el tema de si estaban en gobierno o si iban a convocar a los otros grupos políticos para gobernar, porque el presidente Cortizo dijo esta semana que podríamos tener un presidente con un 25% de votos, y si son 8, yo lo bajo un poquito. Podemos tener un presidente con un 20% sí, porque aquí no hay de votos. Hay que hacer esos cambios. Eso quiere decir, no, pero antes de los cambios, antes de los cambios, el tema es que el próximo gobierno, para poder llevar a cabo política de Estado, tendrá que concertar para mantener la gobernanza. Claro que sí. ¿Cómo ven ustedes? Yo estoy totalmente de acuerdo. Es que ya nosotros lo hemos comenzado a hacer. Desde agosto del 2023, nosotros hemos convocado por medio de Panamá Posible, por medio del Partido Popular, por medio de algunas personas, algunos dirigentes de RM que se han venido para nuestra campaña a traer a todas esas personas independientes de otros partidos políticos y ya han venido. Esa es la política tradicional. Ni nosotros, no, porque los independientes, y hay personas, y perdóname, yo soy política formada, estudiada hasta en Berlín, porque a diferencia de casi todos los partidos políticos, el Partido Popular manda a formar sus cuadros. Y lo que te puedo decir es que todas las personas que quieran trabajar, estos 5 años van a ser los 5 años más difíciles que va a tener la República de Panamá. Usted y necesitamos a lo mejor. Usted consumió solita este tema, a cada uno le quedan 20 segundos, la voy a dejar a usted para el final. A cada uno le quedan 20 segundos para que hablemos, y los dejo libre, de lo que tienen como expectativa para el próximo debate, o algún tema de lo que hemos hablado que ustedes quieren redondear o aclarar. Comencemos con usted. ¿Cómo no? Miren, definitivamente que, repito, Melitón Arrocha demostró capacidad en el debate anterior y en el debate que viene ya, como les estaba diciendo, le pedí que comprara un chaleco antibala porque le van a disparar. Todos los otros candidatos van a dispararle porque el hombre, como tiene capacidad, va a ser así. Cuídate de los manos nada más. Quiero que sepa algo. Está súper preparado. Tiene las propuestas especiales para cada una de las áreas y los problemas de este país y van a esperar un Melitón Arrocha recargado
para ese Como un debate. Matrix. Como un Matrix. Un Matrix. Zulay Rodríguez está lista. Zulay Rodríguez está lista para ese debate. Esta vez ya le dimos guantal para la voz y va a estar súper bien para ese día. Ya superó el Tiene resfriado. sus propuestas, lo ha demostrado de hace más de 10 años en la exdiputación de la Asamblea, porque ya no es diputada por razones públicas y ya por todos conocida. Por eso ya está lista para recibir de todas las campañas todos los ataques que se quieran como tal. No, con la ya- propuesta, ya con la lo- ya propuesta. comenzó. Dominico, Ya ¿en qué comenzó los candidatura? manas. No, la candidatura de presidencia. Ay, sí, Eso no. al final le dije un debate de presidencia. Todavía no hemos hecho el de San Miguelito. Dominico. El hacha no es para el debate, el hacha es para la corrupción, ¿ok? Esperen a Ricardo Lombana, esperen a un Ricardo Escríbeselo en un Lombana. papelito. Sí, por favor. Esperen a Ricardo Lombana con Háblale. propuesta. Pero que no venga Dile bravo. que se relaje. El tiempo de Dominico. Es mi tiempo. Esperen a un Ricardo Lombana con propuesta. Nosotros tenemos un equipo altamente preparado. Pero Tenemos que se a tome un una ingeniero pastillita. Quijano, tenemos a un Leonor Calderón, Está igual fino. al amigo Argote. Tenemos Sí, gente una con tafita. capacidad detrás de nosotros y que vamos a estar listos para asumir el gobierno el 1 de julio de este año. Así es que eso lo dejamos bien en claro. Hay capacidad y sobre todo voluntad para hacer lo correcto, lo que necesita el país que se haga. Solfi, 20 segundos contra reloj. 20 segundos. La persona que tiene la capacidad, la experiencia, las ganas y el desprendimiento, que es lo que se necesita para este país, para gobernar estos próximos 5 años, que van a ser 5 años de retos para la República de Panamá, sencillamente es Martín Torrijos. Ya lo hizo. Ya hizo miles de cosas. Gracias a Martín Torrijos se devolvió la dignidad de la persona humana a la gente con discapacidad. Se devolvió la seguridad al país con el tema del Senafrón y el Senan. E hizo muchísimas cosas más que el tiempo no me va a dejar de decir. Dejemos las cosas hasta ahí. Gracias a los 4 por Gracias, acompañarnos. gracias. Siempre a la orden. Y a las 8 campañas, porque insisto, por primera vez las 8 campañas enviaron voceros. Eso nos hizo cambiar un poquito el esquema del programa. Así que comenzamos el siguiente, donde vamos a hablar un poco de esa receta que nos está exigiendo el FMI ahora, la generación de empleos, porque hay promesas y promesas. De eso hablaremos con un especialista, pero vamos a iniciar con el balance que hace Danilo Toro de lo que han expuesto todas las campañas. Eso será en segundos. Hombre, nuestro invitado René Quevedo está con nosotros. Bienvenido, don René. Gracias por la invitación. Vamos a hablar con él sobre la congruencia o incongruencias que encuentra entre las propuestas de campaña y el tema empleo o desocupación, no sé cómo usted lo quiere ubicar. Qué tan realistas están siendo, qué tanta fantasía nos están vendiendo, porque él es especialista en esta materia. Pero le voy a pedir que nos dé unos minutos con don Danilo Toro, que él estaba viendo el debate desde las barreras, y quiero que nos haga un balance de estos dos segmentos. Positivo, primera vez las 8 campañas estuvieron aquí, me indica a mí, ya ahora sí se cogieron esto en serio. Efectivamente, ya, y tiendo a pensar que eso va a seguir ocurriendo en los próximos días, porque las 8 campañas ven que no pueden desperdiciar una oportunidad como esta. Así que en primera instancia, Hugo, tengo que decirle que de las campañas noto lo siguiente. La de Molino, tratando de alargar hasta lo último el uso de esa dualidad de nombres Martinelli y Molino, tratando de obtener, tratando de sacarle beneficio a lo que le pueda rendir el nombre de Martinelli, porque ven que eso podía resultarle beneficioso. Sin embargo, eso compite, ese interés de la campaña de Molino compite con el interés de sus adversarios de resaltar el hecho de que Martinelli es un prófugo y salió a relucir lo que pesa el concepto de prófugo para este caso. Alguien que huye de la justicia. Exactamente. Sencillo. Así es. En segundo punto es que veo que las demás campañas que participaron en esa discusión ya están haciendo el esfuerzo por tratarse de separar, de alejarse del centro de gravedad que ha significado Ricardo Martinelli. Es decir, ya quieren hacer de Ricardo Martinelli un asunto de pasado y superado. Y hacen el esfuerzo de no hacer referencia a la presencia, por lo menos temática, del expresidente. Hace unos meses no era así. Antes todos querían hablar de ese tema. Exactamente. Todos iban hacia el centro de gravedad que era Ricardo Martinelli. Es más, había otras campañas que parecían voceros de Ricardo. Exactamente. Eso hay que decirlo. Ya eso cambió. Exacto. Bien. A la fuerza centrípeta que representaba Martinelli, ahora se le quiere imponer una fuerza centrífuga. Centrífuga ahora. Alejarse de él. Bien. En el segundo grupo, bueno, me llamó la atención algo, la manera insistente con que la campaña de Martinelli quiere decir que se está beneficiando
de la salida de Martinelli, porque ya no él no representa, ya no tiene la candidatura, y Mulino no representa un atractivo para los votantes de Realizando Metas. 3 veces le conté a la representante de la campaña de Martín Torrijos el hecho de que ellos están alando alguna bolsa de votos de allí. Que hay gente que se le ha acercado de ese grupo. Exactamente. La de Zulay hizo el mismo esfuerzo, el de Zulay hizo el mismo esfuerzo, pero me llamó la atención lo insistente que fue la campaña de Martinelli, de Martín Torrijos con respecto a ese señalamiento. El PRD todavía no puede explicar qué tanto representa el sangramiento de Martín Torrijos sobre sus militantes. La campaña de Torrijos está haciendo un esfuerzo por decir sí estamos teniendo un flujo que succiona votos de la candidatura del PRD. Es significativo el hecho de que Melitón para sus competidores comienza a aparecer como un punto de preocupante. Es un foco de preocupación ya y se nota en el discurso que tienen. Y sobre Lombana, la idea es, de parte de sus oponentes, el presentarlo como una figura agresiva. ¿Qué tanto lo vaya a hacer en el próximo debate? Habrá que verse. Pero el hecho es que Lombana luce hoy día para sus competidores, hoy presentados aquí, como una fuerza que luce agresiva, que sobrepasa ciertos niveles de aceptación por parte de sus competidores. Oye, ese es el panorama. Y la granada que tiró antes de irse de don Luis Eduardo Camacho, que esto al final será Mulino, Lombana, también dio mucho para el debate y la discusión. Me llama la atención que, bueno, ellos publican, casualmente en uno de sus periódicos, publican una encuesta. Han salido datos, pero no presidenciales. Lo que indica que esos datos están arrojando algo que tiene que ver con lo que el señor Camacho disparó al final. Dejemos las cosas hasta ahí, hablemos de economía. La atención de la ciudadanía tiene mucho que ver con el tema económico, principalmente generación de empleos, por lo que ya todos sabemos. El índice actualmente de desocupación, 7.4%. Algunas de las propuestas, usted ve que está hablando en serio de este tema, ¿son realizables, son viables o todavía no aterrizan en este tema de manera concreta? ¿Cómo lo ve usted? Bien, yo creo que, bueno, primero, gracias por la invitación. Con el mayor de los respetos a todas las campañas, creo que se ha prestado como que mucha atención al tema de la cantidad de empleos que se van a generar. Ya hoy, el año pasado, la economía genera 22.000 nuevos empleos por mes, ¿okay? Empleos formales, es el número de contratos laborales de Mitradel el año pasado. Por mes. Por mes. O sea, que ya el tema de generar empleo no es un tema. O sea, si, inclusive debido pues las protestas con el tema minero, nosotros pasamos de generar 24.000 nuevos contratos laborales en septiembre a 17.000 en diciembre. Aún con 17.000 empleos, nuevos contratos laborales por mes, estamos hablando de 1 millón de empleos en 5 años. Nuestro problema no es la generación de empleo, es la sostenibilidad de ese empleo. ¿Okay? Es decir, nosotros somos una economía que crece mucho, pero solo genera informales y funcionarios. Hoy tenemos 26.000 asalariados privados menos que hace 10 años, pero agregamos 77.000 funcionarios y 235.000 informales. Quiero decir esto, que en la última década, 2013-2023, cada trabajador asalariado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. Es el proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia. Este patrón se mantiene en la pandemia. ¿Okay? Entre el 2019 y el 2023 perdimos 20.000 asalariados privados, ¿okay? Pero agregamos 36.000 funcionarios y 49.000 informales, con el agravante de que en ese periodo de tiempo aumentó el número de pensionados y jubilados en 105.000 personas. ¿Okay? O sea, pasamos de generar en promedio en la década anterior 2.900 nuevos jubilados por año, pasamos a generar 26.000. Ahora bien, de todo este mar de fondo que usted nos plantea, me quedo pensando en que el problema no es la generación de empleo, correcto, sino la sostenibilidad. Es más, nos hizo el cálculo de que al ritmo de generación de empleo actual, sí, en 5 años se genera 1 millón de empleos. Si se pudieran mantener. Si se mantiene exactamente ese ritmo de generación. ¿Hay algún candidato o alguna propuesta que esté hablando de esa sostenibilidad?
No, yo creo que el tema, se está hablando de confianza. Le pongo un ejemplo que no tiene que ver con esto. En el 2019, Mitradel tramitó 378.000 nuevos contratos laborales, 378. Pero solo se agregaron a la economía 52.040 nuevos empleos, todos informales. O sea, entonces, a ver, para que haya empleo sostenible tiene que haber inversión privada. Sin inversión privada seguiremos generando informales. Y para que haya inversión privada tiene que haber confianza. Confianza en el clima para la inversión privada. Y yo creo que es ahí donde está el tema. Tenemos altísimos niveles de informalidad, particularmente en los sectores que generan la mayoría de los empleos. Las 2/3 partes, 62% de los empleos turísticos son informales, ¿ok? El 61% de los empleos logísticos son informales. Entonces, nosotros no podemos construir un país apostando por el empleo informal. Esto implica que tenemos que mejorar la confianza. Si no hay confianza, no habrá inversión privada. Si no hay inversión privada, no habrá generación de empleo formal y estaremos condenando a la Caja del Seguro Social a una muerte segura, hagamos lo que hagamos. Don Danilo. Bien, a eso iba. Quiero hacer 2 consideraciones. La última es técnica o económica y la primera va a ser política. Vamos por la primera. El hecho de que haya esa generación, pese a lo que pesan el reemplazo de los desempleados por 3 funcionarios, el que haya 9 informales indica que la economía le ha dado espacio. Sí. No es lo óptimo, pero le ha dado espacio. Lo que me sorprende es el hecho que políticamente como que el gobierno no se ha dado cuenta de eso y no registra, el gobierno no es capaz de registrar la recuperación que ha habido en su discurso político. Así es, Desconoce lo que el gobierno está haciendo. Sí, nuestra crisis laboral no es de empleo, es de confianza. Exacto, así es. Lo segundo es lo que quería anotar. El hecho de que la economía esté siendo motorizada por el empleo informal significa que hay una víctima. Se llama Caja de Seguro Social. Así es. Bien, ¿esto qué significa? ¿Cuánto podría estar perdiendo la Caja de Seguro Social en esto desde el punto de vista de lo que, si esta tendencia se mantiene, va a pasar en los próximos 5 años? Sí. ¿De qué estaríamos hablando? Solo el 18% de los informales cotiza a la Caja del Seguro Social. ¿Por qué? Porque cotizar como independiente es más difícil, como digo yo, que pellizcar un vidrio, es imposible, ¿ok? Entonces creo que eso es un tema que hay que abordar. El futuro de la Caja de Seguro Social depende, y hay gente muy seria ya analizando este tema, de 2 cosas. Generar empleo formal, para lo cual es imprescindible la inversión privada, y 2, incorporar a los informales al régimen de cotización. Si nosotros pasáramos de 18% a 50% de los informales, estaríamos agregando más de 300.000 nuevos cotizantes, ¿okay?, a la Caja del Seguro Social. Ese es un tema que se tiene que abordar. Volvemos al tema de la confianza. No hay confianza para invertir en el país. Y yo creo que eso es una herencia que va a tener el próximo gobierno, agregado a esto de que no vamos a tener los 375 millones de la minera, y el canal va a aportar 800 millones de dólares menos al fisco debido al tema de la sequía. Ahora, enfoquémonos un poco en el votante. O sea, el traerlo a usted a hacer estos análisis descarnados, francos, sinceros, alejados de el discurso político que a veces se parece al poemario, los 20 poemas de amor, o sea, buscan eso, enamorar. ¿En qué cree usted que debe focalizarse el votante al momento de escuchar a un candidato hablarle de este tema, generación de empleo? Sí, más razones que pasiones, ¿ok? O sea, yo creo que es importante. Es decir, lamentablemente estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a un problema que no entendemos, ¿ok? Si no hay confianza, no habrá generación de empleos dignos, ¿ok? Lamentablemente, o sea, ha habido un discurso de satanización de la iniciativa privada tan exitoso que solamente generamos empleo informal. Miren, 2 de cada 3 empleos privados del país son informales o trabajadores o empleados que trabajan en empresas de menos de 10 trabajadores. Esto quiere decir que es el pequeño empresario la columna vertebral del empleo. Si a ellos les va bien, a todos nos irá bien. Entonces creo que en ese sentido tenemos que crear las condiciones para que haya inversión privada. Lamentablemente son temas que últimamente hemos caído realmente en la confianza para invertir en el país. En eso es que debe focalizarse entonces, en confianza, el que genere confianza, sí, y que asegure la inversión privada. Correcto. vía confianza. ¿Sí? Ok, don Danilo. Sin embargo, todos creo que sabemos que el gobierno está obeso, está lento, sí, está pesado, pero la palabra privatización se ha convertido casi que en una palabra obscena en varios de los actores políticos. ¿Cómo conciliar esa obscenidad
política con la necesidad que tenemos de generar confianza al sector privado. Sí, lamentablemente tenemos que sacar al gobierno de la economía. El gobierno ha estado interviniendo a través, particularmente en el ámbito laboral, a través de subsidios y de contrataciones en la planilla estatal. 17% de todos los trabajadores del país son funcionarios públicos. Ese es un nivel similar al que tiene Argentina, ¿ok? Entonces, lamentablemente, el Estado no puede ser el mayor generador de empleo. O sea, la economía no genera empleo formal, los está generando el Estado con plata prestada. Entonces, lamentablemente, esto ha originado un crecimiento obsceno, llamémoslo así, del Estado, que tiene que reducirse. Tenemos que reducir dramáticamente el tamaño del Estado, pero obviamente eso presupone digitalizar los procesos, eliminar burocracia e ir realmente gradualmente disminuyendo este Estado, este nivel, digamos, este aparataje burocrático. Pero aquí hay que ir caminando y masticando chicle. Así como disminuyes el tamaño del Estado, tienes que favorecer la inversión privada para no aumentar el desempleo. Es que si reduzco a los funcionarios, ¿para dónde los voy a meter? Los voy a pasar de funcionarios a informales, ¿ok? O desempleados. Ahora, esta tarea, ¿qué tan fácil será si tomamos en cuenta que el FMI ya están mandándonos cartas de intenciones ellos nos están marcando la hoja de ruta a seguir? ¿Tenemos nosotros como país todavía maniobrabilidad, espacio para hacer cosas, o ya tenemos que comenzar a ceñirnos por lo que nos están diciendo desde fuera? Bueno, yo creo que tenemos que realmente tomar en consideración, definitivamente no es cualquier entidad la que hace los señalamientos. Ahora, hay un tema fundamental. El Estado tiene un grave problema de liquidez, ¿ok? A mí me preocupan los primeros año y medio. ¿Qué vamos a hacer de aquí a diciembre para pagar los 1.700 millones de dólares que se le deben a los proveedores del Estado? Ese es el primer paso para generar confianza, pagar deuda, ¿ok? 1. 2, por otro lado, tenemos que, va a haber un impacto importante debido al cierre de la mina. Si con la finalización de los trabajos de ampliación se perdieron 62.000 empleos, de los cuales 21.000 fueron inducidos e indirectos, podemos esperar un impacto similar en el caso de la mina, que ya está ocurriendo. Entonces tenemos que prepararnos. La única manera como podemos hacer frente a esto, y el impacto va a ser en comercio, va a ser en actividades técnicas, va a ser en agricultura e industria, ¿ok? Es pagando deuda. Ese es el primer paso, y obviamente a corto plazo tenemos que estar mirando cómo nosotros vamos a... La economía no puede funcionar con un Estado mala paga. ¿Okay? Yo creo que son temas que tenemos que abordar. Pero fíjese que le abordo la carta del FBI porque para tener acceso, voy a utilizar un término que hace rato no está en mi boca, dinero fresco. Para tener dinero fresco tenemos que pagarle a quienes le debemos. Por supuesto. Pero para tener acceso a ese dinero fresco nos están ya poniendo condiciones porque en el mercado estamos pagando intereses de países que todavía tienen grado de inversión, perdón, que no tienen grado de inversión. Mire lo grave que está el acceso a dinero para convertirnos en buena paga. Ya hoy los bonos panameños cotizan por debajo de países que no tienen grado de inversión, Costa Rica, Guyana, Colombia, ¿no? Así que definitivamente tenemos que enfrentar la situación de liquidez. Pero yo quizás voy a decir una palabra sucia, pero yo me endeudaría para pagarle a los proveedores, tan sencillo como esto. Don Danilo. Bien, todo indica, según el propio FMI, según observadores económicos, que Panamá va a tener una sensible caída del Producto Interno Bruto para este año y para 2025. La ausencia de la mina se va a hacer sentir y la ausencia de los empleos que la mina generaba se va a hacer sentir. Lo primero que hizo Nito Cortizo cuando llegó al poder, la primera cosa que hizo fue irse a Estados Unidos a conseguir préstamos, porque se consideraba que la economía estaba tan mal en ese momento que no podía partirse sin ordenar la casa haciendo esos pagos. Es decir, lo que le tocó hacer al señor Cortizo hoy día es simplemente el bosquejo apenas de lo que tendría que hacer obligatoriamente un nuevo gobierno, pero en las condiciones de prácticamente no poder pedir prestado. Esta es la respuesta de cierre de hoy. Sí, lamentablemente con respecto a la mina no podemos pretender que vamos a eliminar 5% del Producto Interno Bruto, 14% de toda la inversión extranjera que hay en el país y 21% de todo lo que ha entrado en inversión extranjera desde que somos grado de inversión y no va a pasar nada. Sí, pero lo primero yo creo que tenemos que hacer es ordenar. Tiene que haber un plan. La agenda en los 100 primeros días tiene que ser económica. Tenemos que sincerar la economía. No sabemos cuál es el estado ciertamente de la economía y yo creo que eso tiene que ser el primer punto. En la medida que mostremos seriedad en el manejo de las finanzas públicas, que haya planes de reducción del gasto público, estaremos transmitiendo la credibilidad
que las calificadoras van a apreciar. Y en estos temas es que el votante, nosotros los ciudadanos, tenemos que centrar nuestra atención. Por eso el esfuerzo de traer especialistas, consultores, para de alguna forma orientarle y que usted tenga insumos, porque las campañas tradicionalmente se dividen en un calle arriba y un calle abajo, y esto es algo más importante. Estamos hablando del presente y del futuro del país. Y fíjese el énfasis que le hago, el presente, no solamente del futuro. Gracias por habernos acompañado. A usted, don Danilo, por sus análisis. El próximo domingo tenemos una cita nuevamente, el programa íntegro, las 3, pantalla Eco, y disponible en nuestras plataformas. De aquí a la próxima semana tenemos debate en el camino, así que estaremos haciendo análisis el próximo domingo. De aquí entonces nos regalamos el mejor fin de semana de nuestras vidas. Bendiciones.